De los 110 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, más de 43 millones son niños y niñas que han huido de la guerra, de la violencia, la persecución y los desastres naturales producto del cambio climático. América Latina y el Caribe enfrenta una de las crisis de migración infantil más grandes y complejas del mundo. En la región, 1 de cada 4 personas en movimiento es un infante. ACNUR informó que de los casi 70.000 refugiados y migrantes que hicieron el viaje por la ruta del Mediterráneo central desde enero de 2023, más de 11.000 eran niños y niñas. Los menores integran una población particularmente vulnerable. En el mundo, millones de niños y niñas se ven forzados a cruzar fronteras solos, expuestos a incontables peligros y obligados a dejar su hogar, su educación y sus derechos a la recreación para enfrentarse a riesgos como la muerte, la trata de personas o la explotación sexual. El impacto emocional de la migración en la infancia es muy elevado. Por lo general, muchos niños sienten angustia psicológica y la presión de integrarse a un país nuevo que en ocasiones los discrimina. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el número de niños y niñas desplazados forzosamente de sus hogares se ha duplicado en la última década, una tendencia que se ha visto en auge con el estallido del conflicto en Ucrania. El nuevo récord de refugiados, migrantes y desplazados menores podría compararse con la población total de países como Argelia, Argentina o España. Este aumento está en consonancia con la constante embestida de conflictos, crisis y desastres climáticos en todo el mundo, pero también con la insuficiente respuesta de muchos gobiernos para garantizar que todos los niños y niñas, refugiados y desplazados internos puedan gozar de sus derechos. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, el 91% de todos los niños y adolescentes que se desplazan en algunos de los puntos de tránsito clave en todo el mundo son menores de 11 años. Esta nueva realidad plantea desafíos a las políticas migratorias nacionales y las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino. Children on the move have the same rights and dreams that children everywhere else. We need to give them all the opportunity to grow, to learn, and to thrive. 欧洲国家应切实兑现官方发展援助，帮助难移民来源国发展经济、改善民生，彻底消除难移民滋生的根源，也最终为难移民返乡创造条件。 Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia, América Latina y el Caribe enfrentan una de las crisis de migración infantil más grandes y complejas del mundo, debido a crisis políticas y socioeconómicas prolongadas, la intensificación de la violencia y los desastres naturales. Fiscal year 2021, 149,000 children crossed the U.S. border. This is U.S. data. In 2022, it was 155,000 children. And just for the first 2 trimesters of 2023, we have 83,000 children that crossed the border. And that's the source here. Un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio a conocer que más de 330.000 personas han cruzado la peligrosa selva del Darién este año. De ellos, 1 de cada 4 migrantes eran menores, es decir, al menos el 25% del total de los migrantes son niños y niñas. En la primera mitad de 2023, más de 40.000 niños cruzaron el peligroso tapón del Darién en su viaje hacia América del Norte, igualando la cifra récord de todo el año 2022. Las fuerzas detrás de la migración infantil son numerosas y complejas, empatando factores como la violencia rampante de pandillas, los efectos en escala del cambio climático, las inequidades exacerbadas y la pobreza magnificada por la pandemia de COVID-19 y los subsecuentes cierres. Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, Sudán tiene el mayor número de desplazados internos a nivel mundial. Esto equivale al menos a 7 millones de sudaneses, incluidos 3 millones de niños, que se encuentran ahora desplazados de sus hogares en todo el país. Esta cifra duplicó los 3.2 millones de desplazados internos antes del reciente conflicto que estalló a mediados de abril en el país,
The scary numbers of displacement among children is alarming. It paves the way for many issues like child labor and utilizing those children in criminal activities. Child protection is needed to prevent the worst impacts of the conflict. Datos ofrecidos por la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia señalan que el número de menores no acompañados que intentan cruzar el Mediterráneo para llegar a Italia se ha incrementado un 60% en un año. De acuerdo a la ONU, entre enero y septiembre, unos 11.600 niños y niñas cruzaron el Mediterráneo central hacia la isla italiana de Lampedusa, sin estar acompañados por sus padres o tutores legales. Los niños y niñas que emprenden solos estos largos viajes lo hacen a menudo en botes inflables, masificados o en barcos pesqueros de madera en malas condiciones e inapropiados para condiciones meteorológicas adversas. Al llegar a Europa, el proceso de integración y recibimiento no deja de ser difícil. This summer, we saw a tripling number of children and adults dying on the central Mediterranean Sea migration route compared to the last summer. La Agencia de la ONU para la Infancia reveló que en los primeros 6 meses de este año murieron al menos 11 niños cada semana en la ruta entre el norte de África y Europa. Actualmente, la cifra duplicó los decesos en relación con el mismo periodo del año 2022. Esto responde a los conflictos bélicos en el continente africano. The Mediterranean has become a cemetery for children and for their future. Policies today prevent an effective and coordinated search and rescue at sea. So the number of children that have lost their lives while attempting to cross the Mediterranean to reach Europe has doubled compared to last year. And driven by conflicts in Sudan, in DRC, in West Africa, but even as far away as Afghanistan, and by the impacts of climate and climate hazards from droughts to heat waves that we just discussed earlier, we are seeing that more and more children are forced from their homes, and more children are actually forced to take these high-risk journeys across the sea to reach Europe. Refuerzos de control fronterizo y la falta de mecanismos legales para pedir asilo o migrar a Europa está provocando que los niños migrantes no acompañados queden bloqueados durante meses o años en algunos países de África o Asia, situación que los obliga a exponerse a viajes cada vez más peligrosos y por ende a la violación de sus derechos humanos, abusos y explotación por parte de las mafias. 部分欧洲国家总是打着保护人权的旗号指责别国，却在保护难移民责任问题上相互推诿，对严重侵犯人权行为无动于衷，甚至参与其中。中方敦促有关国家恪守国际法准则，切实保护难移民人权和基本权利，敦促有关国家 以开放、包容心态解决难移民问题，而不是放任悲剧一再上演。 Los países de acogida se niegan a garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, lo que les lleva a experimentar condiciones de acogida poco adecuadas. Mientras tanto, incrementan los ataques racistas, la explotación y los problemas de salud mental, sin dejar de lado que muchos de estos niños llegan a la adultez sin haber logrado su inclusión social. De acuerdo con datos suministrados por la Agencia de la ONU para la Infancia, 3 de cada 4 adolescentes que llegaron a Italia declararon haber sufrido secuestros, encierros, palizas o trabajos forzosos durante su trayecto migratorio por Libia. La mayoría de los adolescentes menores describió su estancia como un auténtico infierno. Pero esto no ocurre solo en Libia. Las detenciones, explotaciones, expulsiones y falta de acceso a servicios básicos constituyen una realidad cotidiana también en otros países de tránsito. 第二，利比亚沿岸，利比亚局势长期动荡，成为滋生非法移民问题的重要土壤。国际社会要坚持利人主导、利人所有的原则， 为利比亚政治过渡和发展重建提供建设性支持，
推动利比亚早日实现长治久安。利比亚境内目前有70万难移民，来自40多个国家，加剧当地人道危机。国际社会要充分考虑利比亚的现实困难，加大人道援助力度，为利比亚改善难移民管理提供建设性支持。La Agencia de Migración para la Infancia solicitó a los países que hacen parte de las Naciones Unidas 160.5 millones de dólares para satisfacer las necesidades primarias de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de América Latina y el Caribe. Hasta agosto de 2023, la agencia recibió solo 32,5 millones de dólares, es decir, solo el 20% del monto solicitado. La ONU también instó a los gobiernos a reforzar los sistemas nacionales de protección y de seguridad de la infancia para evitar explotaciones y violación de sus derechos humanos. Además, instó a garantizar el acceso a la atención médico primaria y a la información, sea cual sea el estatus migratorio. Puede ser fácil dar por sentadas ciertas cosas en la vida y olvidar el privilegio que significa poder vivir en un lugar pacífico y seguro, donde tanto nuestras necesidades básicas como nuestros derechos humanos estén garantizados. El impacto emocional de la migración en la infancia es muy elevado. Por lo general, muchos niños sienten angustia psicológica y la presión de integrarse a un país nuevo que, en ocasiones, los discrimina. Muchos de estos niños y niñas desplazados afrontan situaciones muy graves en los países de origen, tránsito y destino que les pone en riesgo su bienestar y salud mental. La familia que migra no siempre encuentra un hogar acogedor de forma inmediata. Ese proceso genera un estrés en los adultos que se inocula en los niños, ya que los mayores son su principal referencia. Emigrar es un verbo cargado de incertidumbre. Lo es para los adultos y aún más para los niños, quienes en muchos contextos son conscientes de su vulnerabilidad. Las rutas migratorias se han convertido en una crisis humanitaria. En este duro universo de traumas y sacrificios, los niños son quienes más sufren y viven experiencias que a su corta edad no deberían vivir. Posición diciendo que es muy importante ubicar, visibilizar y entender la magnitud de esta niñez y adolescentes que están expuestos a la migración por muchas razones. En el caso de la población que se mueve, porque se tienen que diseñar políticas públicas que atiendan la situación particular de estos menores, que entiendan la situación de llegada, que analice programas de gobierno que atiendan, por ejemplo, las desventajas para integrarse a la escuela, las necesidades de salud, etcétera. Y de esta población, la más vulnerable, que es aquella que está en movimiento, se necesita entrar a la discusión sobre qué pasa cuando son detenidos por las autoridades migratorias de cualquier país, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos. Los centros de detención están diseñados para adultos y sabemos que aunque sean periodos cortos, la separación familiar, las experiencias de violencia o abuso dentro de los centros de detención tienen efectos en la salud física y mental de los niños, en su desarrollo. Los adultos que migraron en la infancia por rutas irregulares generalmente padecen problemas de salud mental, ansiedad generalizada, depresión, adicciones y trastornos de estrés postraumático. La falta de atención psicológica postmigratoria es poco considerada en los migrantes adolescentes y menores. De acuerdo a un estudio de la Universidad Pontífica de Brasil, es necesario tratar el duelo migratorio, bien haya sido de manera regular o en su defecto por vías irregulares. Los niños migrantes presentan riesgos de padecer ansiedad, depresión y estrés en edad escolar por motivo del cambio social y cultural. Se sienten bien inseguros, como que ya no pueden tener esa confianza que los adultos que están a su alrededor los van a cuidar.
cada día cuenta. Y lo más tiempo que ellos no sienten esa seguridad, lo más probable que hay problemas a largo plazo. No es un estrés tolerable, ¿verdad?, que viene y va. Es un estrés que literalmente cambia el cerebro de los niños, porque hay hormonas que vienen con ese tipo de estrés que impacta cómo se va a desarrollar el cerebro de ese niño o niña. De los cientos de miles de desplazados internos y refugiados, los niños y niñas suelen estar entre los más vulnerables. A la mayoría de ellos se les niega el derecho a la educación y a la atención médica. No reciben la vacunación sistemática y se les niega acceder a la protección social por falta de ciertos procesos burocráticos en los lugares de acogida. ما يعطوا الأطفال مرضانا والله العظيم جوز بأسبوع ناخذهم مرتين ثلاث على الدكتور سال ومراجعة والشمس فوت شوف وضع الخيمة شلون الظهر ما ينقعد بيها خالص ما ينقعد بيها المتمنسيين هاي قليلة عشية قاعدة نشوفه احنا هنا منسيين خالص لا منظفات لا شيء لا مساعدة لا ولا خالص ولا حدا يعني حتى الأطفال دحق البارح يعني أنت تعرف وضع المخيم وشفت والله حتى الخيم اللي فوقنا هريانة والله ما عاد نقدر يعني الشمس قامت تفوت على قلب البيوت ما بمساعدات ولا كل شيء احنا حصريا يعني ما حصلنا حتى مساعدة خالص علينا والعالم تشتغل بالوصاخ وبالبلا والهاي يجيبون من المكبات تا يبيعون تا يجيبون خبزهم واكلهم وشذا مصروفهم اليومي. Cientos de padres se ven obligados a dejar que sus hijos adolescentes y menores migren solos de sus países de origen. Lo hacen como una manera de protegerlos de las olas de violencia, la precaria situación económica, los conflictos bélicos, los desastres naturales y la inseguridad que viven en sus países. Los adolescentes y menores migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío durante el trayecto migratorio, además de padecer enfermedades respiratorias e infecciones, sin tener acceso a los servicios de salud y atención primaria. Una travesía que los expone a ser explotados por el crimen organizado y en muchos casos a ser detenidos, sufrir violencia y discriminación por parte de la población en los lugares de acogida, que muchas veces son improvisados y escasos. Más de 100 niños y adolescentes no acompañados que fueron identificados en un contenedor en Veracruz, algunas unidades familiares también y algunos adultos. Estamos muy preocupados porque hemos identificado que se están incrementando los retornos de niñez y adolescencia. Predominantemente son adolescentes masculinos del interior, áreas fronterizas con educación escolar primaria. En 2021, Estados Unidos registró alrededor de 300,000 menores sin compañía de un representante legal. La llegada de adolescentes menores incrementó el número de contratos ilegales de trabajos entre los migrantes. En los últimos meses de 2023, el Departamento de Trabajo norteamericano registró un incremento de 87% en multas a empleadores por infringir la ley al contratar a menores de edad. Muchos de estos menores que están saliendo y entrando sin familiares aquí en los Estados Unidos y están siendo ubicados incluso con personas que a veces no conocen tanto, ¿verdad? Llegan a casa de estos familiares y los familiares le dicen, bueno, no, yo te ayudé a que pudieras salir del centro de detención, pero te tienes que mantener y tienes que trabajar. Esto tiene un efecto muy grande en el futuro de este joven aquí en los Estados Unidos, porque la gran mayoría, José, de estos muchachos que entran bajo este programa de Unaccompanied Minors, estamos hablando de que son personas que podrían ser elegibles para lo que se llama una visa juvenil. Y un requisito bien importante de esta visa juvenil es que el menor esté en la escuela. Así es que esta explotación laboral ha provocado que estos niños no quieran estudiar, vienen aquí a los Estados Unidos, no quieren ir a la escuela porque se les estaban ofreciendo trabajo, han llegado bajo situaciones bien complicadas, han escapado de la pobreza, abuso, persecución, llegan aquí a los Estados Unidos, entonces se les da un poquito de dinero y ya creen que están resolviendo su problema, pero están dañando totalmente su futuro migratorio aquí en los Estados Unidos. Tiene que ser una combinación de ambas cosas, no solamente amenazar o ponerle penalidades mayores a los empleadores que están contratando a los menores, que es un acto ilegal,
pero que también hay que buscar la forma de incentivar que estos menores regresen a las escuelas y aprovechen las oportunidades que tienen aquí en los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos informó que los inspectores del trabajo están investigando más de 700 casos abiertos por el hallazgo de 4.474 niños trabajando de manera ilegal desde el inicio del año fiscal, un aumento del 44% en comparación con el año previo. Realities are that these kids, while working out in the fields, they are getting hurt. These kids are falling behind in school, dropping out at alarming rates, and not being able to even go on into college. It is a big struggle to be able to ask a family to stop taking their children to work out in the fields when you know that their livelihood depends on these kids. Había veces que no se soportaba la calor, como que se ahogaba uno, faltaba el aire, pero sin embargo ahí estábamos. En un mundo en constante cambio y donde las migraciones aumentan, es necesario un acto de conciencia global como sociedad. La ausencia de vías para desplazarse con seguridad, la falta de acceso a la protección en los países por los que transitan y la insuficiencia y lentitud de las operaciones de búsqueda y rescate agravan los riesgos a los cuales son vulnerables los niños y niñas que migran. UNICEF instó a los países miembros de las Naciones Unidas a invertir en los países de origen de la migración para mejorar el acceso a servicios y prevenir la violación de los derechos humanos y faltas de oportunidades que llevan a este fenómeno, así como expandir vías legales de migración para niños y familias, fortalecer servicios fronterizos dedicados a los niños y combatir la xenofobia. Como sociedad de acogida y como anfitriones de manera individual, queda crear y fortalecer instituciones y mecanismos de atención inmediata para estos colectivos. No se trata solo de la guerra o la violencia en la que huyeron. El brutal viaje y las duras condiciones de vida de los refugiados pueden pesar aún más que el trauma sufrido. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía con Telesur, a que nos sigan en nuestras redes sociales y le invitamos por supuesto la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.